Buenas tardes, apreciados alumnos. Bienvenidos al primer tutorial en su curso de técnicas de entrevista psicológica. Estos tutoriales están realizados para dar un abrebocas, una introducción de conceptos importantes que ustedes se van a encontrar en sus textos guías. La primera recomendación que quiero hacerles, además de que vean el tutorial, es que hagan la lectura de los textos que están en plataforma. Recuerden tener cuidado de las páginas en especial que se remarcan, deben leer. Este tutorial es para aperturarse a la lectura y luego de este tutorial usted puede hacer su lectura y seguramente va a comprender un poco más fácil el texto. Importante que mientras estés haciendo la lectura vayas haciendo tus mapas conceptuales o vayas haciendo tu resumen. Cualquier técnica que utilices para aprender es importante y con la que te sientas más cómodo es perfecto. O sea, mira qué te sirve y qué te funciona para que puedas entender, comprender y quedarte con la información más valiosa que encuentres en la lectura. De esta manera puedes llegar a la tutoría con unas dudas claras, pero también con los conceptos claros, y entre todos vamos a construir un aprendizaje dentro de la tutoría. Vamos a empezar esta introducción hablando de qué es entrevistar y voy a tomar algo textual del autor Luis Enrique Morgan, escritor del texto que ustedes tienen para leer. Dice: dentro de la psicología, la entrevista es el instrumento por excelencia para obtener y recabar datos. Se utiliza para obtener información en los procesos de selección de personal, en el diagnóstico clínico y psicopedagógico, en el asesoramiento vocacional, en la investigación psicológica y sociológica y en la valoración del aprendizaje. Saber interrogar, escuchar, encontrar la lógica en la respuesta del otro y hallar la lógica en las preguntas que se harán son aspectos claves para cualquier tipo de entrevista, ya sea para entrevistar a un campesino, un vendedor, un niño, un paciente hospitalizado o un profesionista. En todas y cada una de estas entrevistas el objetivo de los procedimientos es el mismo: obtener información confiable, válida y pertinente para orientar la toma de decisiones. Entonces aquí, apreciados alumnos, quiero que, a pesar de que en el texto que ustedes están viendo en este momento lo ven resaltado, lo ven en otro color, quiero que pensemos en cosas relevantes. La primera, esto es un instrumento. Entrevistar es uno de los instrumentos más importantes que debe dominar un psicólogo. Su función fundamental es obtener información. Esa es su función fundamental. Y cuando habla de todos esos campos, significa que la entrevista como instrumento sirve para todos los campos de actuación de la psicología. Así que es válida en lo organizacional, en la parte clínica, en la parte educativa, en lo social, en lo comunitario. Aquí habla de algo fundamental y es: yo no solo debo saber formular las preguntas, sino también debo tener la habilidad de escuchar y además analizar para comprender cuál es el contenido real de esas respuestas que obtengo a partir de las preguntas que hago. Así que lograr que esto sea y siga siendo un instrumento confiable de metodología científica en la psicología es vital para un buen ejercicio en cualquiera de los campos profesionales que queramos ejercer. Así las cosas, entonces la entrevista, primero, sí es una conversación, por lo tanto es un acto de comunicación pleno, completo, pero no es un acto de comunicación libre, no es un acto de comunicación, por decirlo de alguna forma, desinteresado. La entrevista es un acto de comunicación planificado y lo planifica el profesional, es decir, yo como profesional psicólogo debo saber hacia dónde quiero llevar mi entrevista, qué es lo que yo quiero saber, cómo quiero lograr que esa otra persona me entregue información relevante y válida.
Por lo tanto, al planificarla debo tener unos objetivos claros, hacia dónde quiero ir, qué es lo que quiero conocer. Y estos dos elementos me van a permitir mantener una simetría de roles, que es básicamente que no se me olvide que el psicólogo soy yo y el paciente o el cliente es la otra persona. Y que aún manteniendo una relación de respeto, una relación donde hay mucho rapport, mucha empatía, mucha calidez, siempre cada uno tiene un rol diferente, el paciente y el psicólogo. Y planificar y tener los objetivos claros de la entrevista me va a permitir mantener siempre esta simetría de roles. Ahora es un acto de comunicación y la comunicación tiene muchísimos elementos. Aquí voy a remarcar algunos elementos importantes dentro de los muchos otros que hay. Primero, se trata de un acto de comunicación en donde el órgano más importante que necesitamos que trabaje en ese momento no es la boca ni los oídos, sino el cerebro. Porque el cerebro es el que me va a permitir tener una atención sobre lo que estoy escuchando, una atención sobre lo que está pasando con la persona, sobre su comportamiento, sobre la forma como habla, sobre la forma como relata su historia, sobre la misma historia como tal. Voy a tener una percepción de lo que pueda estar sucediendo con este sujeto, con él y con todo su entorno. Voy a poder concentrarme en toda la información que él me está entregando y voy a poder hacer una retención de información, es decir, empezar a quedarme con unos datos relevantes que me van a servir para luego armar el gran rompecabezas de la situación de la persona para poderla entender, analizar e interpretarla correctamente. Es un acto de comunicación en donde no solo lo verbal es importante, lo no verbal juega un papel muy relevante en la entrevista. El nivel sociocultural, es decir, la persona que tengo al frente, cómo es, quién es, de dónde viene, cuál es su historia, ¿no? Porque el nivel sociocultural también nos dice cómo nos expresamos, cómo hablamos, qué es importante para nosotros, qué cosas tienen relevancia en nuestra vida, cómo es el contexto en el que vivimos. Y de alguna manera nosotros tenemos que tener claridad en eso para poder entender algunos comportamientos. Es una comunicación en donde hay a veces intencionalidad de comunicar, es decir, esa persona viene con la intención de comunicarnos muchas cosas, pero también hay una no intencionalidad, es decir, hay muchas cosas que están en el inconsciente del sujeto y que no tiene intención de revelar, pero que es parte de nuestra estrategia y de nuestra habilidad poder revelar todo eso. Es un acto de comunicación donde un elemento fundamental es el rapport, y el rapport no es más que esa sincronía, ese enganche, ese feeling que yo logro tener con el paciente para que él se sienta tranquilo y confiado y pueda empezar a entregar información valiosa para su propio tratamiento. Entonces, con todo este acto de comunicación que es la entrevista, podemos darnos cuenta que la entrevista puede ser un acto individual, cuando solamente como psicólogo estoy trabajando con un sujeto, o puede ser grupal, es decir, yo puedo entrevistar a varias personas al tiempo puede esa entrevista ser de 3 tipos: estructurada, semiestructurada o no estructurada. Significa que en una estoy muy delimitada por unas preguntas que ya están definidas. En la semiestructurada tengo una definición de preguntas, pero me abre la posibilidad de desviar un poco la conversación hacia algunos elementos que el mismo paciente me está entregando. Y en la no estructurada es una totalmente abierta, donde simplemente tengo el objetivo claro, o sea, donde quiero llegar, y dejo que el paciente se exprese libremente. Cualquiera que sea esta individual, grupal y la metodología que esté utilizando, yo puedo utilizar la entrevista en niños, en adolescentes y en adultos, es indistinto. Tienen algunos elementos diferenciadores, pero como instrumento de recogida de información es absolutamente válido en cualquiera. Además, como lo hablamos al principio, la puedo utilizar en todos los contextos. Puedo hacer una entrevista laboral, clínica, educativa o social. ¿Qué significa esto? Que yo a nivel laboral puedo hacer una entrevista a adultos
Puede que mi entrevista sea semiestructurada y la puedo hacer individual o grupal. Que en el campo educativo, por ejemplo, puedo hacer una entrevista de doble vía, una al adolescente o al niño, otra al adulto, que ese adulto puede ser el docente o el padre. La puedo hacer no estructurada, podría ser la semiestructurada y la puedo hacer de manera grupal o individual. Entonces, como pueden ver, estos son los elementos más relevantes. El proceso de comunicación de la entrevista tiene mensaje, tiene canal, tiene interlocutores, tiene retroalimentación y tiene obstáculos. Y es lo que vamos a ir aprendiendo a lo largo de este curso. Importante que todos estos conceptos vamos aclarándolos, vamos profundizándolos en los textos y que recordemos cuáles son todos los elementos que forman parte de este instrumento. Recuerden que el foro de preguntas permanentes siempre está abierto para ustedes, para que hagan las consultas que necesiten. Por favor, lean la guía con detenimiento, revisen de manera muy especial la guía de las actividades que se tienen que realizar y miren fechas y hora de terminación de esas actividades para que sean muy oportunos a sus entregas y logren muy buenas calificaciones. Por favor, todas las actividades tienen rúbrica de elaboración y rúbrica de colaboración, de calificación. Significa eso que debes saber muy bien qué es lo que tienes que hacer y cómo te lo vamos a calificar para que de esa manera obtengas las mejores notas. Cualquier duda que tengas, si lees tu texto con anticipación a la tutoría, seguramente en la tutoría vamos a poder resolver muchas dudas. Entonces nos vemos en la tutoría y espero que disfrutes mucho de esta lectura y tengas un muy significativo aprendizaje.